Instituto Tecnológico Superior de Irapuato. Línea de tiempo de la sociología y la dinámica social. Materia, dinámica social y su fluidez y redocente, Lilia Elba Trejo Romo Carrera. Gestión empresarial grupo, F turno, matutino alumnos, Marco Antonio López Estrada número de control, IS 15.111.021, Alejandra Arroyo Navarro, número de control, IS 15.110.955. 17891815. Revolución Francesa Napoleón, 1820, 1845, 1820. Independencias de Latinoamérica. Gran Bretaña, Francia y Rusia aplastaron a la flota otomana en 1827, 1865, 1847. Estalla una crisis en Inglaterra de comercio e industria. 1848. Revolución de Febrero, conflictos sociales entre lucha de clases. Desata la Revolución Francesa. Revolución de Marzo. Se crean gobiernos liberales y se prepara un texto constitucional. Estados de los Habsburgo, Austria, Hungría, Bohemia, Voivodina, Italia, etc. exigen una reforma por la presión revolucionaria. 1852. Proclamación del Segundo Imperio Francés. 1860. Unificación de Italia. 1861. Guerra de Secesión o Guerra Civil Estadounidense. 1863. Auguste Comte. Se considera el padre de la sociología. Crea el positivismo. Comte plantea tres estados de conocimiento humano: un estado biológico, un estado metafísico y un estado positivo. Karl Marx. Marxismo. Lucha de clases, alienación, capitalismo, fuerza de trabajo, superestructura, comunismo. 1868, 1885, 1865. Fin de la Guerra de Secesión en Estados Unidos de América. 1866. Guerra hispano-sudamericana entre Chile y Perú contra España. 1868. Se patenta la primera máquina de escribir. 1871. Se proclama el Imperio Alemán. 1876. Alexander Bell patenta su teléfono. 1879. Guerra del Pacífico. Edison crea la bombilla eléctrica. 1884. Comienza expansión colonial de Alemania. Conferencia de Berlín entre Francia y Friedrich Nietzsche. Nihilismo, enfoque etimológico, voluntad de poder. Herbert Spencer. No es posible que no exista una relación entre los sistemas sucesivos de la educación y los estados sociales consecutivos con lo que han coexistido. Teoría de la evolución. Defensor de la libertad individual. 1885. 1905. 1885. Pasteur descubre la cura para la rabia. 1888. Fin de la esclavitud en Brasil. 1889. Se crea la Constitución de Japón. Construcción de la Torre Eiffel. 1890. Es destituido de Alemania Bismarck. 1891. Guerra Civil Chilena o la Revolución. 1896. Sigmund Freud crea el psicoanálisis. 1900. Enuncia la teoría cuántica. 1901. Muerte de la reina Victoria. 1903. Primer vuelo de los hermanos Wright. Émile Durkheim. Desarrollo de la sociedad en tres factores: densidad de población, desarrollo de las vías de comunicación, conciencia colectiva, solidaridad social. Las reglas del método sociológico. Charles Cooley. Fundador de American Sociological Society. Grupo primario. La socialización del individuo o la dimensión social del yo. El carácter social de la personalidad. La naturaleza psicológica de la sociedad. Gustave Le Bon. Estudia la psicología de masas. Muchedumbre. Dos masas artificiales. Iglesia y ejército. Max Weber. El concepto de comprensión, interpretación, acción social, racionalidad. 1905. 1925. 1905. Albert Einstein formula la equivalencia de la energía y la masa E igual a m2. 1910. Los esposos Curie. Descubrimiento de la radioactividad. 1910. Estalla la Revolución Mexicana. 1912. Se hunde el gran barco llamado el Titanic.
1912. Comienza la Guerra de los Balcanes. 1913 surge el descubrimiento del láser. 1914 comienza la Primera Guerra Mundial. 1915 genocidio o holocausto armenio. 1917 se va la Revolución Rusa. Lenin. 1918 muerte del Cid Nicolás II. 1919 se firma el Tratado de Versalles. 1922 ascenso del fascismo con la marcha sobre Roma. Benito Mussolini líder. Robert Park introduce el término ecología humana, comportamiento colectivo o relaciones raciales. 1925, 1945, 1927 estalla la Guerra Civil China. 1927 Sir Alexander Fleming descubrimiento de la penicilina. 1929 la Gran Depresión. 1929 creación de la televisión. John Byte. 1931 establecimiento de la II República Española. 1933 muerte de Calvo Sotelo dejando a Franco al mando del ejército español. 1934 Hitler asciende al poder. 1936 invasión de Japón a China. 1936 Guerra Civil Española. 1939 Segunda Guerra Mundial. 1941 Holocausto. 1942 Primera reacción nuclear. Chicago Pile 1, el primer reactor nuclear. 1944 desembarco aliado a Normandía. George Mead, la teoría del ser social, los gestos, el acto, la interacción social. Talcott Parsons, modelo sociológico, la gran teoría, estructura y proceso de la sociedad moderna, la estructura de la acción social. 1945, 1965, 1945 Guerra Fría, Unión Soviética. 1945 bomba atómica a Hiroshima y Nagasaki. 1945 fundación de la ONU. 1948 inversión térmica en Donora, Pensilvania, Estados Unidos de América. 1948 creación del Estado de Israel. Primera Guerra Árabe-Israelí. Asesinato de Mahatma Gandhi. 1950 Guerra de Corea. 1952 contaminación ambiental en Reino Unido. 1953 descubrimiento del código genético. James Watson y Francis Crick. 1955 Pacto de Varsovia. Este pone bajo fiscalización rusa a Polonia, Bulgaria, Rumania, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia y Alemania Oriental. 1956 demostración del Big Bang Edunable. 1957 lanzamiento del Sputnik 1. 1959 Revolución Cubana. 1961 primer vuelo espacial con humanos. Yuri Gagarin. 1963 magnicidio Dallas. Asesinato de J.F. Kennedy. Max Horkheimer. La verdadera función social de la filosofía reside en la crítica de lo establecido. La meta principal de esa crítica es impedir que los hombres se abandonen a aquellas ideas y formas de conducta que la sociedad en su organización actual les dicta. Parte de la teoría crítica neomarxismo. Teoría tradicional. Harold Laswell. Paradigma o fórmula de Laswell. Vigilancia y control del entorno. Paul Sarsfield, fundador del análisis sociológico norteamericano sobre los medios. Opinión pública. La influencia de los medios. Eliot Katz. Teoría del doble flujo. Medios como instrumentos gratificantes. Grupo primario. Claude Levi-Strauss. Estructuralismo. Los análisis del parentesco. Analiza fenómenos culturales. Charles Mills. La imaginación sociológica. La élite del poder. El collar blanco. Erving Goffman. El ser. Institución total. Enfoque dramaturgo. David Berlo. El proceso de la comunicación como proceso reglado. Importancia en el receptor. Herbert Marcuse. Lenguaje y sociedad. Introduce el psicoanálisis a la teoría crítica. El hombre unidimensional. Niklas Luhmann. Teoría de los sistemas. El arte de la sociedad. La sociedad de la sociedad. 1965, 1985, 1965 Guerra de Vietnam. 1967 Primer trasplante de corazón. 1969 Llegada del hombre a la luna. Tripulación del Apolo C. 1970 Creación de la fibra óptica y del microchip. Carnegie Bonis. 1979 Creación del CD-ROM. Joan Mering, holandés junto al japonés Toshihiro Doi. 1980 Guerra Civil de El Salvador. 1983 Aislamiento del virus VIH. Theodor Adorno. Crítica cultural. Industria cultural. Sociedad de consumo. Pierre Bourdieu.
Análisis sociológico. La sociología es un deporte de combate, opinión pública, a la en relación individuo-sociedad, desmodernización en lugar de postmodernismo. Michael Foucault, el orden del discurso, la historia de la sexualidad. Anthony Giddens, teoría de la estructuración, mirada holística de las sociedades modernas, conexión entre lo micro y lo macro. Robert Merton, teorías de alcance intermedio. Funciones manifiestas y funciones latentes. Estructural, funcionalismo crítico. Marcel Joan, la aldea global, medios calientes y medios fríos, los más media como fenómeno central de la modernidad. Jürgen Habermas. Teoría de la acción comunicativa, teoría y praxis, marxismo no ortodoxo. 1985. 2005. 1985. Creación de Microsoft Corporation por Bill Gates y Paul Allen. Terremoto en México. Elección de Mikhail Gorbachev como presidente del PSUS. 1986. Accidente nuclear en Chernóbil. 1989. Caída del muro de Berlín. 1990. Se inicia proyecto del genoma humano. 1991. Guerra del Golfo, guerra croata de independencia, firma de tratados START entre Estados Unidos y URSS, fin de la Guerra Fría. 1992. Ataque serbio a Bosnia. 1994. Elección de Nelson Mandela como presidente de Sudáfrica. 1996. Clonación de la oveja Dolly. 2000. Accidente del Concorde. 2001. Países Bajos es el primer estado en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Atentados del 11 de septiembre a las Torres Gemelas en Estados Unidos de América. 2003. Guerra de Irak. Manuel Castel, Sociedad de la Información, teoría del Estado, globalización. George Litzer. Teoría sociológica, sociología del consumo, metateórica. 2005. 2013. Michael Mediorca, teoría del cambio social, método de intervención sociológica. Continuará. Gracias.